Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva entrevista FNM. Y quiero empezar presentando a Andrés Cruz, que nos acompaña hoy. Andrés Cruz es profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Concepción, director del Magíster en Derecho Penal y Derecho y Procesal Penal de la misma universidad. Fue fiscal del Ministerio Público y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Y aunque él no quiere admitirlo, ex convencional constituyente también en el primer proceso constitucional, que fue donde nos conocimos. Hola Andrés, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Doña Teresa Marinovich, un gusto para mí estar nuevamente conversando contigo en este programa. Y ojalá que En esta podamos instancia, dilucidar dudas o generar inquietudes, que eso se trata cuando se trata de este tipo de programa. bueno, es una instancia más feliz que la convención constituyente, al menos para mí. Para mí también, Tere, así es la cosa. ¿Ah? Oye, la semana pasada pasó algo curioso. Nos enteramos que la PDI incautó, no sé si esa es la palabra técnica, el celular y el computador de Carlos Cariola el mismo día del nacimiento de su hijo. Sin que nadie supiera muy bien por qué. Digo que fue curioso en parte por la desafortunada coincidencia, y digo desafortunada para los efectos de la fiscalía, porque después de leer las conversaciones de Cariola, a mí ella no me da nada de pena, pero también curioso porque ya nos estábamos un poco acostumbrando, Andrés, a que la fiscalía filtrara información de los casos, incluso antes de que se hicieran hechos, diligencias como estas, que son, no sé, pues me imagino básicas para cualquier investigación. De hecho, no sé, en el caso de Hermosilla, había estallado y finalmente la entrega al celular fue el resultado de un acuerdo con la fiscalía, con todo como un proceso. Y quiero comentar contigo este caso desde distintos puntos de vista, incluso desde quiero analizar esta coincidencia con el parto, que tiene efectos, creo yo, en la investigación, al menos desde el punto de vista de la opinión pública. Pero antes de eso me gustaría empezar por la participación de Carol Cariola en el caso Sierra Bella, porque es un caso relativamente antiguo y según lo que se ha filtrado no es el caso por el que estaría siendo imputada Carol Cariola, pero es curioso, aparece este nuevo personaje de esta historia. Y para los que no sepan, yo quiero ser, Andrés, dame un segundo para hacer un pequeño resumen sobre ese caso, por lo que te digo, porque de repente los medios de comunicación avanzan y de repente el que se quedó atrás fregó no entiende nada. Entonces, Iracy Hasler, siendo alcaldesa de Santiago, tenía la idea de desarrollar un proyecto, el proyecto de un centro de salud comunal. Y para ese efecto estaba buscando un inmueble, para comprar, obviamente, y las opciones que tenía eran dos. Un inmueble, una casa ubicada en Carmen 35, la otra era la ex clínica Sierra Bella. ¿Cuál es el problema? La decisión de la autoridad se inclina por comprar Sierra Bella, eh, y la oferta que se hizo, o el precio en que se pretendía vender, era 8.200 millones de pesos. Pero a pesar de que un mes antes de esta operación, el vendedor de Sierra Bella, o sea, el que le estaba vendiendo, era Sid Hasler, había comprado la misma casa en 2.200 millones de pesos. La cosa es que la compra fue objetada por el conservador de bienes raíces por este precio desproporcionado, lejano al precio de mercado, en el fondo. También después por la Contraloría, que en fin. El punto es a propósito, en la otra casa, Carmen 35 costaba 3.000 millones. Entonces, esto tiene como muchos visos, ¿no es cierto?, de algo raro, de una ilegalidad, un delito, en fin, o muchos delitos. ¿Cómo se explica esto, André, de que recién ahora estemos enterándonos que Carol Cariola estuvo involucrada en esto? ¿Cómo se puede entender de alguna manera el retraso de la fiscalía en darse cuenta de esto, en fin, en general, dado, como te digo, que esto pasó hace, no sé, 2 o 3 años ya, ¿o no? Bueno, Tere, gracias por la pregunta, gracias por la invitación. Primero hoy tenemos que situarnos desde el punto de vista procesal para luego irnos a los hechos y a la experiencia y cómo opera esto, ¿ya? Desde el punto de vista legal,
La estructura de la investigación en el proceso penal nosotros podemos decantarla en distintas etapas. La primera es la etapa de investigación, la etapa preparatoria o intermedia y la etapa de juicio oral. Dentro de la etapa de investigación nosotros tenemos que distinguir dos subetapas. La investigación desformalizada, preliminar desformalizada y la formalizada. No hay ninguna duda que cuando se produce la formalización pasamos de una etapa a la otra. En el caso de la investigación a la que tú estás refiriendo, no hay formalización. Y por lo tanto, lo que está haciendo el fiscal, dentro de las atribuciones que le corresponde, es indagar conforme a todos los antecedentes de lo que disponga, si hay un hecho que reviste los caracteres de delito y si en él ha habido una participación punible en calidad de autor, cómplice o encubridor. Bien. Para el caso que requiera de medidas que afecten derechos fundamentales, tiene que exponer fundamentos y antecedentes de los que disponga ante el juez de garantía para obtener una autorización judicial. Es decir, el fiscal no puede ordenar entrada y registro, ni incautaciones, ni detenciones, ni interceptaciones telefónicas, per se a mutuo propio. Requiere que haya otro funcionario, que es el juez de garantía, y por eso se denomina juez de garantía, ¿eh? Y de hecho, en la etapa de discusión parlamentaria, el nombre que quería denominar, que quería asignársele era juez de control. ¿Ah? Y esa denominación cambió a juez de garantía por cuestiones de política procesal penal que ya no es la pena comentar. Bien, entonces el juez de garantía tiene que velar porque efectivamente los antecedentes sean plausibles y que el fundamento haga necesaria la diligencia investigativa. Es decir, cuando hay una diligencia intrusiva, hay varias personas involucradas que no están vinculadas entre sí y que yo dudo de que tengan intereses políticos que sean determinados en un mismo sentido. Dudo. No voy a excluirlo porque uno ya nunca sabe, pero dudo. ¿Ya? Entonces, una investigación desformalizada como la que estamos viendo en estos momentos, no en esta investigación solamente, sino que en muchas otras, no tiene plazo de investigación, no tiene plazo. En segundo lugar, el fiscal puede investigar lo que quiere y a quien quiera. ¿Bien? Por ello se dice que la formalización es un acto de garantía, pese a la mala prensa que se le ha dado a la institución, porque la formalización determina cuáles son los hechos que, respecto a los cuales va a ser investigada la persona después de la formalización y a quién vamos a investigar y por qué. ¿Bien? En el fondo, claro, en el fondo voy a explicar, tú estás diciendo, claro, es una garantía justamente para el que está siendo investigado, o sea, para que sepa Correcto. y pueda Para de el alguna forma imputado, para defender. que sepa de qué defenderse. En todo momento, las personas que están sometidas a una investigación desformalizada están en una situación compleja, porque si bien es cierto, pueden ejercer todos los derechos que la ley les franquea y pueden tener derecho a un abogado, todavía no está claro respecto de qué lo están investigando. Ahora, en la práctica, esto también hay que tenerlo en consideración. Estas investigaciones son sumamente complejas. ¿Por qué? Porque es difícil conseguir información. Segundo lugar, creo que estamos al debe en el perfeccionamiento necesario para llegar a cabo lo que se denominan las mega investigaciones, desde el punto de vista tecnológico, de la capacitación, desde el punto de vista de la coordinación entre las policías que muchas veces no colaboran, sino que compiten entre sí, y dan cuenta de estas dificultades que significa también levantar antecedentes de un teléfono celular que pudo haber sido incautado con antelación. Yo no quiero excusar a la fiscalía, pero ese fiscal está desarrollando esta investigación y muchas otras. Y además tiene que dirigir una fiscalía regional. Y las policías no solamente están dedicados a esta investigación, sino que también tienen que dedicarse a otras cosas. Y los peritos que tienen que levantar la información a partir de la cual se obtienen los insumos para poder evacuar los informes y que el fiscal tome decisiones, también tienen otro tipo de requerimientos y esto hace que en muchas ocasiones esto se extienda más allá de lo que uno estima necesario. Pero hay que entender que nosotros estamos en un país, no solamente en este, sino en otros países también existen dificultades en las que muchas veces se borra información, muchas veces no tenemos la tecnología para levantar fácilmente, muchas veces tenemos muchos teléfonos y por lo tanto, obviamente, levantar información y comunicaciones de todos estos teléfonos requiere tiempo. Y por lo tanto, creo que el fiscal ha desarrollado la investigación dentro del mérito y la complejidad y las dificultades y de los medios de lo que dispone. Ahora, eso no obsta, y aquí yo soy bueno para hablar, Tere, tú Está sabes que bien, soy pues, bueno para sí, hablar, entonces, para eso eso no te estoy obsta, entrevistando, te estoy entrevistando para que hables, pues. ya, pues, muy bien, Tere,
Eso no obsta a que hay que elegir las oportunidades para desarrollar las diligencias. Y si quieres dejarlo, lo dejo ahí planteado porque hay perspectivas jurídicas, pero también hay perspectivas estratégicas desde el punto de vista investigativo y procesal para elegir las Oiga, oportunidades y las consecuencias de lo que uno hace, sobre todo teniendo en consideración a quién tiene al frente, y esto es una realidad. A mí me gustaría y me encantaría decir, Tere, somos todos iguales ante la ley, y la ley se aplica por igual a todos. Pero ¿sabes qué? En la práctica hay que tomar en cuenta que muchas veces, teniendo en consideración a quién se está investigando, pueden surgir más dificultades que respecto a otras personas, claro, y eso es una realidad. comunicacional, Me duele decirlo, pero así. ¿Mm? comunicacionales en el fondo. Sí, exactamente. Claro. A ¿Ah? ver, Hay mucho... Sí. Carol Cariola no está imputada por esta causa, pero tiene una participación que a mí me parece sospechosa por varias razones. Al menos, bueno, desde el punto de vista penal, pero también desde el punto de vista político. Por ejemplo, es ella la que se acerca a Irací, a pito de nada, en el fondo, y le escribe para comunicarle una idea, así como tuve una idea genial, digamos. Es como el contexto de la primera comunicación que se produce a propósito del caso Sierra Bella. La idea es desarrollar un centro de salud que casualmente Iracy Hasler ya estaba tramitando, de hecho estaba en la fase de compra, o sea, ya estaba viendo estas dos opciones que comentábamos recién. Es ella también la que en el fondo le dice a su amiga que quiere ser parte de este proyecto, o sea, le dice juntémonos para planificar el diseño, una frase más o menos así. Y lo más raro es ella la que el mismo día que le comunica la idea, se manifiesta a favor de la compra de Sierra Bella. Parece una buena opción, le dice en los WhatsApp. Esta serie de coincidencias a mí me, me parece raro. O sea, ¿tú crees posible que Carol Cariola, no quiero exculpar o plantear a ir así como víctima de esto, porque hubo miles de antecedentes previos, posteriores, en que ella ya debió haber incluso si hubiera sido víctima de esto, eh, hubo hitos que debieran o son exigibles que ella hubiera detectado en caso de que fuera víctima. Pero ¿tú crees que esta conversación de Cariola se haya generado artificialmente? Es decir, que de alguna manera haya llegado con ánimo de inducir esa compra. Obviamente es una especulación, pero en tus años de trabajo en la fiscalía quizás te tocó, no sé, ver casos así, ¿no? Que de casualidad que fueran solamente aparentes, no lo sé. Mira, lo que yo puedo manifestar, yo no quiero especular, tomando en consideración que hay muchos antecedentes de los que nosotros no tenemos, no hemos tenido acceso. En general, se tiende a levantar información por parte de los medios de comunicación, y aquí tú tienes razón, Tere, en términos de que muchas veces, y esto es lamentable, se ha filtrado información que tiende a establecer desde el punto de vista mediático una determinada imputación, y aquí los colores políticos no tienen trascendencia. Al parecer el objetivo es finalmente el de institucional. Yo no voy a descartar acá que la información se haya podido filtrar desde de otras fuentes, no solamente el Ministerio Público, porque aquí también la policía dispone de esa información, y la policía se ha acreditado que lamentablemente no es hermética, todo lo hermética de lo que uno desearía. O sea, hay distintos lugares desde los que uno puede obtener este tipo de información, inclusive los tribunales de justicia. No descartemos que también existe la posibilidad de gente que tiene acceso a estos antecedentes y que puede finalmente filtrarlo por intereses de diversa naturaleza que no vale la pena entrar a determinar acá. Pues no lo sabemos, hay distintas perspectivas que se pueden levantar en ese sentido. Ahora, otro aspecto que quiero tomar en consideración y está vinculado con lo que tú consultas. Lamentablemente hay un vicio generalizado, y no solamente acá, sino que en muchas otras partes, al parecer lo hemos importado y lo hemos naturalizado, en la que muchos legisladores intervienen en políticas públicas, no teniendo ni las atribuciones, ni la capacitación, ni tampoco el marco respectivo para poder realizarlo. Quiero Y hablar, quiero eso hablar nos hace...
quiero Sí. preguntarte eso, pero más adelante, así que déjalo ahí, Ya. pero porque eso es algo también que a mí me extraña, me sorprende y qué bueno que no Mira, es... la verdad es que en este tipo de circunstancias yo no descartaría la intervención de otras personas en la investigación que está desarrollando el fiscal. Insisto, en la etapa de investigación desformalizada, el hecho de que se desarrolle cualquier tipo de diligencia, ya sea ante el tribunal, ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía o ante la policía en la que se le imputa a una persona como un delito, le hace adquirir la calidad de imputado. Por el artículo 7 del Código Procesal Penal, la parte latera del cuento, cuando uno cita artículos, y hay que recordar que la calidad de imputado también, pese a la mala prensa que tiene, es una garantía. Es decir, mire, fíjate tener una diferencia. Un testigo no tiene derecho a guardar silencio. Un testigo no tiene derecho a ser asesorado por un abogado. Un testigo no tiene derecho a conocer los antecedentes de la investigación. Un imputado tiene derecho a guardar silencio. Tiene Que es, derecho a un abogado defensor. Tiene derecho a conocer los antecedentes de la investigación. Por lo tanto, por mucho que de repente aparece un titular, ha sido imputado por la comisión de un hecho punible, la verdad es que muchas veces es preferible tener la calidad de imputado que de testigo que con posterioridad se transforme en imputado. claro, o sea, Que es un aspecto también que no se toma en consideración para otro tipo de circunstancias. Sí, claro. desde cierto punto de vista, o sea, no desde cierto punto de vista, ese es el objetivo y es en el fondo una garantía para la persona que está siendo investigada, estoy de acuerdo, pero también cuando tú estás en esa calidad, me imagino que también quiere decir o se presupone que hay antecedentes suficientes para llevar a cabo la investigación y entonces yo creo que por ahí le viene la mala prensa. O sea, Tere, es que no está mal lo que tú dices porque efectivamente ahora decantado en eso, tienes razón, yo estoy hablando desde el punto de vista de la teoría. En la teoría debería ser que cualquier persona, por el hecho de que se está desarrollando una investigación en su contra, adquiere la calidad de imputado como una garantía. Claro, Pero en pero la Andrés, práctica, en la indudablemente previa, que si está siendo investigada es porque la fiscalía ha determinado que pueden existir antecedentes que lo determinan como formando parte o interviniendo en un hecho punible. Sí, es así. claro, pero me refiero a que no cualquier denuncia da origen a una investigación, o sea, cuando ya se procede, me imagino, supongo, que Es cuando ya que, se procede a investigar y hacer diligencias como las que se han hecho, es porque hay algo, digamos, hay sustento, hay algo de enjundia, por decirlo de alguna manera, ¿o no? sí, Tere, pero ¿sabes lo que pasa? Es que uno ha constatado, y esto lo digo también, porque a mí me ha correspondido ejercer también, y uno lamentablemente constata que hay un defecto que se está dando mucho a nivel de Ministerio Público, y es que muchas veces es reactiva. Es decir, frente a un determinado asunto que aparece en un titular de un medio de comunicación, escarba para ver si encuentra un delito. ¿Me entiendes o no? Puede ser Sí. que un sujeto, por ejemplo, el caso Hermosilla, yo aquí no voy a defender a Hermosilla, pero hay muchas personas que aparecen nombradas por parte de Hermosilla e indudablemente no tienen ninguna intervención en el hecho punible. Pero por la circunstancia de haber aparecido nombrado por parte de Hermosilla en algún WhatsApp o en alguna circunstancia, comienza a ser investigado aunque no tenga ninguna participación en el hecho. Yo creo que eso es un vicio, creo que eso es un error, está forzando el sistema y está obligando a que finalmente a ciertas personas se les pase un verdadero escáner para determinar si hay una probabilidad absoluta sin tener ningún antecedente de su intervención en un hecho punible. Eso creo que es peligroso, porque termina transformando al Ministerio Público en una inquisición. Y eso hay que estar atento a lo que puede ocurrir más adelante frente a ese tipo de conductas que creo que lamentablemente, insisto, se han dado en varios supuestos. Yo quiero consignar en todo caso que no me parece que este sea el caso, pero como dices tú, No estoy diciendo que esto sea el caso, Tere, pero creo que se está dando en otras situaciones, creo que es sí, importante sí, tenerla en consideración. fue como el caso de, ay, se me olvidó el nombre, ex candidato presidencial de derecha, que apareció en los chats de Hermosilla y que efectivamente no tenía nada que ver. Claro, tú aparece ahí y ya empieza a ser peligroso, estoy de acuerdo con eso. A mí me sorprende un poco, sigo en el ámbito un poco de la especulación política, pero a mí me sorprendió un poco lo burda que iba a ser esta operación de Sierra Bella. Un precio de compra absurdo, o sea, imagínate que 8.200 millones, creo que el avalúo, que el avalúo fiscal del inmueble es como de 2.000 y tantos millones, o sea, más del doble de su valor de mercado.
una operación el que está vendiéndole a la municipalidad es una sociedad que solo un mes antes había adquirido el inmueble por 2.200 millones. Son una locura. Después, no sé, pues 3 tasaciones encargadas por parte de la municipalidad. Parece que acá se producen también, o se suelen producir, que no es una cosa rara, irregularidades importantes, y que eran descabelladamente coincidentes entre sí las tasaciones. Y te pregunto, esto es como casi sociológico, psicológico, porque uno tiende a pensar que si uno va a ser corrupto o va a hacer una cosa así, tiene que actuar con más cuidado, o sea, como con más prolijidad. Eh, ¿Qué pasa con esto? Nos estamos volviendo idiotas hasta para los efectos de cometer delitos? Hay descuido, muchas cosas pasan coladas y entonces la gente se acostumbra, opera o siente que opera sobre seguro. ¿Qué opinas tú? Ya esto es más humano que jurídico, pero dado que has visto tantos casos, probablemente puedes decirnos algo al respecto. Bueno, Tere, mira, hay mucha gente inteligente que incurre en idioteces. Y justamente esa es la oportunidad que se tiene para pesquisar este tipo de hechos. Yo creo que, a diferencia de lo que muchos opinan, el delito no cayó del cielo hace 2 días, hace 3 días o en un gobierno. Esto es parte de algo que se ha ido desarrollando a través de mucho tiempo y por muchas razones que no tenemos tiempo para discutir acá, pero que dan pie finalmente a que hayamos permitido que estas conductas se desarrollaran sin ningún tipo de control, de manera tal de que muchos siguen prácticas que ya estaban instaladas dentro de sus conglomerados, de sus antecesores, y esto no tiene con los políticos, sino que lamentablemente es transversal. Y es duro porque ahora se están descubriendo, yo creo que gracias a la presión de los medios de comunicación y a las circunstancias también que hay medios de intervención tecnológica de los que antes no se disponían y que permite descubrir acciones u omisiones que antes uno no tenía acceso. Por lo tanto, aquellos que antes eran inteligentes ahora son idiotas porque finalmente no han tenido la capacidad de ponerse a tono simplemente en los nuevos tiempos, pero hay muchos inteligentes que siguen incurriendo en estas conductas y que lamentablemente no han sido descubiertos. Y es algo que acaece acá y en todas partes. ¿Mm? Así es. Desde el Así punto que efectivamente, como tú dices, Tere, porque no es el único acontecimiento, ¿ah? Hay mucha gente en otro tipo de investigaciones que uno se toma la cabeza para poder concluir cómo llegaron a tal nivel de... Y esto se da, a mí me ha correspondido, por ejemplo, desarrollar investigaciones por lado de activo. Y ¿ya? muchas veces al principio uno denota que los sujetos toman todas las providencias del caso, pero cuando ejecutan sus conductas durante años o mucho tiempo, tienden a descuidarse porque se confían. Y al confiarse, generan finalmente algún tipo de fisura a través de la cual uno puede entrar y finalmente desarrollar una investigación que puede dar con el esclarecimiento del hecho. Eso es así y eso ha sido así siempre y va a seguir siendo así. ¿Eh? Mm. Así como va evolucionando el delincuente o las personas que incurren en delitos, que son delincuentes, ¿eh? ¿Para qué vamos a estar hablando con eufemismo? También nosotros estamos, o quienes tenemos la obligación de poder empujar las modificaciones que sean necesarias para ir perfeccionando el Estado de Derecho, tenemos que tomar en consideración estas circunstancias. Claro, hoy día debería ser incluso más fácil no dejar rastro. Bueno, en realidad Internet es complicado, pero como dices tú, el caso Hermosilla, el tipo de conversaciones a veces por WhatsApp, uno dice, si tú estás en esa, es muy curioso que tengas este tipo de conversaciones por WhatsApp, es como de sentido común, como dices tú, pero puede ser, Mira, claro, que Tere, la práctica, fíjate que hay otras plataformas que son sumamente difíciles de pesquisar y que justamente han obligado al aparato de persecución penal a tener que perfeccionarse. Yo creo que todavía estamos muy atrás en eso, ¿ah? mm, Muy atrás. Y mm, eso ha hecho que nos demoremos tanto, por ejemplo, en poder levantar información que ha sido borrado mm, de la mensajería. Este es un caso como el que estamos comentando acá, en el que un indicio que tiende a ser poderoso. ¿Ah? Obviamente, si a un juez, el fiscal manifiesta, oiga, aquí hay mensajería que está borrada, mm. es un indicio importante de que existe fundamento para poder dar lugar a una diligencia investigativa que tenga el carácter de ser intrusiva. Desde el punto de vista político,
pero también administrativo, del derecho administrativo. Y ahora voy a lo que decías tú. ¿Hay alguna incompatibilidad en esto de que una diputada sea parte del diseño y la implementación de un proyecto comunal? A mí me parece o me sorprende, en primer lugar, por razones de tiempo, ¿no? Se supone que a ti te están pagando por algo bien distinto, pero no sé si hay además normas aplicables a esto, qué sé yo, que retoma lo que Mira, estaba diciendo hace sí, poco. lo que pasa es que esto es una crítica que muchos hemos realizado mucho antes. Yo creo que es algo que es muy difícil que siga ocurriendo porque muchas veces diputados y senadores que están llamados a legislar, recordemos que los diputados están llamados a legislar a nivel nacional, ¿ah? No representan necesariamente al distrito respectivo, no son gobernadores, no son alcaldes, no son consejeros y terminan en muchas ocasiones suplantando el rol que le corresponde ejercer a estas autoridades. ¿Sabes cuando uno lo ve, Tere, en términos mucho más manifiestos? Cuando se Mm, trata de catástrofe. Y vemos los diputados y senadores paseándose por los lugares en los que ha habido sufrimiento, prometiendo cosas que es imposible que cumplan. Muchas veces se me ha contestado a mí no, porque nosotros podemos servir de catalizadores para los efectos de poder apurar determinadas gestiones. Eso tiene que realizar el alcalde. Eso mm. lo tiene que realizar el gobernador o la autoridad del órgano ejecutivo. Hay muchos senadores y Claro, diputados que tienden a suplantar al órgano ejecutivo. Ahora, desde el punto de vista legal específicamente, hay una disposición, y aquí por eso es importante la labor que se desarrolla desde el punto de vista investigativo. Hay una disposición que está en el artículo 60 de la Constitución, vigente para tu felicidad todavía, Tere, y que señala en el inciso segundo, fíjate tú, mm, cesará en el cargo de diputado o senador el que durante su ejercicio celebrara o caucionara contrato con el Estado, en ese mm. sentido no es aplicable, pero fíjate usted, el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo. ¿Ya? Y si nosotros nos vamos a al siguiente inciso, señala expresamente, la inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona. De lo que se trata es evitar justamente que se den los supuestos para que esto ocurra, porque es una puerta muy peligrosa para el tráfico de influencia. Y eso obviamente es lo que se trata de evitar a toda costa, que Eso, finalmente eso lo diputados y sé. senadores terminen obrando en estas calidades, favoreciendo intereses, por ejemplo, de quienes apoyaron sus campañas electorales, que lamentablemente en la práctica se da mucho. Ahora, es distinto el caso que mencionas tú, ¿no? Cuando hay una catástrofe y el señor quiere aparecer en la foto y qué sé yo, está bien, está mal, digamos, pero acá hay una cosa mucho más activa, ¿no? Mucho más clara, o sea, te voy a dar una idea, quiero ser parte del diseño, empieza a decidir qué cosas se van a intervenir, insisto, en la decisión de compra. No sé, no sé, o sea, yo lo veo como, yo veo que acá hay una intervención harto mayor, o sea, harto más, esto es, ¿hay alguna norma así de frente? Porque no se ha hablado de esto, no se ha tocado esta arista o este aspecto. Es que hay que determinar para los efectos, porque hay que especificar que las responsabilidades pueden ser de distinta naturaleza, responsabilidad política, administrativa, penal. No todo es responsabilidad penal. Ya, Ahora, si tú me consultas por qué hizo eso, ese es el punto importante desde la perspectiva de este tipo de situación que está involucrada con Sierra Bella, distinta a la situación de del chino. ¿Ah? sí, claro, Perdón, vamos a ser respetuosos, del ciudadano chino, ¿ya? claro. En el sentido que podría haber algún tipo de interés, bueno, habría que establecer si hay algún tipo de interés y qué naturaleza es para establecer el deslinde entre la responsabilidad penal o el hecho atípico. Puede ser que no exista responsabilidad de ninguna naturaleza, que fue simplemente un supuesto, una proposición, una mención. Hay que tener cuidado frente a este tipo de comentarios que se pueden hacer en las redes sociales y que uno puede descontextualizar si no conoce toda la conversación. Yo entiendo que aquí existe información que ha sido borrada,
que es importante establecer los hilos de conversación y no solamente respecto de esa comunicación, sino que respecto de otras que pueden existir respecto de otros individuos que pudieran haber estado interesados en este aspecto de Sierra Bella, sin perjuicio de otros que podrían ir saltando de la indagación que se vaya desarrollando. Respecto a prohibiciones administrativas, expresamente nosotros dentro del ámbito de las actuaciones que le corresponden ejercer a las autoridades, tenemos que obrar dentro del ámbito de lo que nos otorga la Constitución y la ley. Y hay dos Ah, ya. disposiciones de la Constitución política que a ti tanto te gusta, pero que no son propias de la Constitución de 1980, sino que es de la tradición constitucional chilena, que es los artículos 6 y 7 de la Constitución. Nosotros tenemos que obrar como funcionarios públicos dentro del ámbito de las atribuciones que nos confiere la Constitución y la ley. Si excedemos de este ámbito, obviamente ya podemos incurrir en conductas que inclusive pueden conducir a la nulidad de derecho público de la intervención que hayamos tenido. Yo creo que ese aspecto pueden abrir puertas para el hecho de que pueda existir responsabilidad administrativa, no solamente en este caso, que yo creo que hay que indagarlo, yo insisto, aquí yo me tomo, ¿sabes qué, Tere? Yo me tomo súper a pecho la presunción de inocencia, no solamente en este caso, sino que en otros. No me importa si el sujeto es azul, verde, amarillo, si es de tal partido, tal etnia. Mientras no exista una sentencia definitiva, firme y ejecutoriada que establezca que una persona ha tenido intervención en un hecho punible en calidad de autor, cómplice o encubridor, hay que presumir la inocencia de esta persona y nos corresponde y le corresponde a los órganos del Estado, al órgano persecutor, establecer su intervención. En este momento se está investigando un hecho y si se llega a establecer de que puede existir la comisión de algún tipo de infracción, ya sea penal, ya sea administrativa, insisto, tendrán que hacerse efectivas las responsabilidades del caso. Sí, yo también creo, André, firmemente en la presunción de inocencia, lo cual no obsta para que uno pueda hacer, ¿no es cierto?, un juicio político y adelantar una opinión sobre la base de hechos, en la medida que haya evidencia y que no sea simplemente una referencia, como dices tú, Mm. ¿no? Pero de lo que estamos hablando recién, digamos que es de la participación de un diputado en en cuestiones de en cuestiones de gestión comunal, uno ya puede dar una opinión de esto, digamos, y eso no contraviene el principio en cuestión. Ahora, No, Tere, porque está dentro de la necesaria crítica política, y en eso yo estoy de claro, acuerdo claro. contigo que es necesaria. Y ahora también el tenor de los WhatsApp de Carol Cariola, ya ahora volviendo al amigo chino, la cuestión empeora y será bastante. Vamos a eso. El fiscal Cooper confirmó información en relación a que estaba siendo imputada en una investigación, pero que no dijo cuál, y me gustaría que insistieras en explicar qué significa esto de estar imputada. Sé que lo dijiste, pero quiero retomar. Bueno, estamos dentro del ámbito de una investigación desformalizada, es decir, aquí ni siquiera ha sido formalizada la persona que está siendo investigada, y una persona, cuando se le atribuye a ella la intervención en calidad de autora, cómplice o encubridora de un hecho punible y se desarrollan investigaciones o diligencias investigativas, se desarrollan diligencias investigativas a este respecto, ya sea ante un tribunal, ante el Ministerio Público, ante las policías, adquiere la calidad de imputado. ¿Ya? Y en ese sentido le hace adquirir determinados derechos que le permiten hacer valer sus derechos en la investigación respectiva. Por lo tanto, cualquier persona que se vea expuesta, pues se le atribuya una intervención en un hecho punible, adquiere esta calidad por el Ministerio de la Ley. No es decisión de aquí ni el juez. Antes existía en el antiguo sistema, Tere, antiguo, yo alcancé a tramitar en el antiguo sistema. En el antiguo sistema, el juez le otorgaba a una persona la calidad de procesado cuando se dictaba el auto de procesamiento y desde ese momento adquiría los pocos derechos que le correspondía ejercer. En este sentido, hoy esto se ha tratado de modificar a través de esta disposición legal que establece que son los hechos los que le determinan a uno una calidad. No importa que el fiscal diga que es testigo y luego pide una intervención telefónica respecto a esta persona. Por el hecho de haber requerido una intervención telefónica, ya le está confiriendo la calidad de imputado, no importando lo que estimen el juez ni el fiscal. Ahora, esta calidad de imputado te la informan a ti. O sea, Carol Cariola ya sabía esto. No, no necesariamente te la van a informar. De hecho, hay Ya, muchas investigaciones que se desarrollan sin que uno sepa que se está indagando al efecto. Y en ese sería sentido, la, uno adquiere, entonces por sería la... ejemplo, por ejemplo,
Carol Cariola, cuando se requirió la diligencia investigativa de entrada y registro, ya tenía la calidad de imputada y ella no tenía idea. Ya, entonces, Es así. el hecho de ser imputado no es fuente de garantía, es más bien la formalización la que te da esa Es que está súper garantía. bien tener lo que tú dices, súper bien tener, porque la formalización es un acto de Como muy comunicación, pero político. tú puedes tomar conocimiento del hecho de la investigación antes. A ti te pueden citar antes a declarar a la fiscalía. Tú te puedes enterar por otras circunstancias que están desarrollando diligencia investigativa en tu contra. Y en ese momento tú puedes ejercer un derecho que ya tienes. O los derechos que ya tienes. Cuando tú tomas conocimiento de la investigación que se está desarrollando en tu contra. Obviamente, con la formalización esto está claro porque se está comunicando ante un juez de garantía los hechos por los cuales tú estás siendo investigado y la calificación jurídica. Pero antes de eso también tiene la calidad de imputado si es que se da la hipótesis que te acabo de mencionar. Ya, oye, te voy a leer unos WhatsApp para entrar a este segunda lista, por decirlo así, ahora que está de moda esa ciutiquería. Oye, le dice Carol Cariola, necesito pedirte un favor. Hay un empresario cercano que me apoyó en mi campaña, última y también anteriores, que se dedica a la publicidad a gran escala. Responde la ira. Hola, Carito. Ya, Cariola vuelve. Y que me está pidiendo hace tiempo que pueda gestionar una reunión contigo. ¿Quieres juntarse a almorzar o cenar contigo y conmigo? El vínculo lo tengo a través de Juanito González. El tipo, refiriéndose al empresario, financia proyectos sociales. De hecho, anda con la idea de un proyecto de huertos urbanos que te comenté hace un tiempo. ¿Cómo lo ves? Esta reunión se produce una semana después, en la noche, en la casa de Carol Cariola, y el empresario que se apunta a la descripción de esto, porque además no deben ser muchos los que tienen huertos urbanos, ¿no es cierto? Parece ser Emilio Yang, que a su vez aparece en el registro del Congreso como uno de los asistentes a una reunión de parlamentarios, no sé si todos comunistas o la mayoría comunistas, con el embajador de China, Emilio Yang, en una reunión en el Congreso con el embajador de China y diputados. Unos días después, la diputada Cariola le reenvía a la ex alcalde de Santiago, Iracy Hasler, el siguiente mensaje. Estimada Carol, respecto del tema que hemos conversado, esto viene del empresario, respecto al tema que hemos conversado ayer, quisiera que le hagas llegar las siguientes consultas a la persona que tiene el manejo de informaciones. ¿Cuáles son las áreas? Seguridad, limpieza, etcétera, que quiere como municipio para que el gobierno chino colabore. Yo veo acá por lo menos 3 potenciales delitos que investigar, pero no soy abogado, y por eso me sorprende un poco que el foco esté puesto en el tráfico de influencias, porque yo veo cosas más graves que el tráfico de influencias. ¿Por qué? A ver, Tere, para empezar, acá las investigaciones se pueden desarrollar o iniciar por cualquier hecho punible y la calificación jurídica puede variar, ¿eh? Y pueden haber una, dos, tres calificaciones jurídicas que inclusive la formalización se pueden determinar y después la acusación puede ser otro y la sentencia puede ser otra a la calificación jurídica. Lo importante son los hechos. Y por lo tanto, claro, en esta etapa, a través de lo que uno puede leer de un WhatsApp, hay que determinar la relación con otros aspectos que tú mencionaste, o sea, aspectos que se dan en el caso en concreto, cómo se traducen en la situación en concreto, o la vinculación con otro tipo de comunicaciones para tener la lectura completa del acontecimiento y determinar si hay o no hay hecho punible que pesquisar. De la lectura que tú me das, un fiscal inicia una indagación por tráfico de influencia porque es lo que tiene más a mano. El tráfico de influencia, el artículo 240 bis del Código Penal, es una figura que se introdujo para evitar justamente todo tipo de intermediación que pueda realizar un funcionario público en favor de los intereses de otra persona a otro empleado público, ya sea por sí o a otro empleado público. Se denominan, y aquí viene la palabra, la parte latera, se denominan delitos de peligro abstracto. ¿Por qué? Porque no importa si realmente se concretó finalmente eso. No importa si existe algún interés comprometido de la propia persona que efectuó esta intermediación. Por el solo hecho de haber intervenido, podría
existir un delito. Bueno, y ahí en ese caso es la obligación del Ministerio Público aquí. Mire, aquí se ha tratado de levantar, siempre el fiscal es el malo. Y efectivamente uno que vivió esa circunstancia, esa etapa, uno muchas veces los investigados pretenden levantar, en este caso a Patricio Cooper y su equipo, como un sujeto con colmillo, una guadaña, con una capucha, buscando a quién perjudicar. Yo creo que si él tiene acceso a esta información, está obligado a desarrollar las diligencias investigativas que sean necesarias, porque si no el día de mañana le van a representar en su calidad de funcionario justamente de fiscal. ¿Por qué no lo hizo si lo tenía ahí? Entonces es bueno mirarlo desde las distintas perspectivas o dimensiones o roles que nos corresponden cumplir a nosotros. Creo que ha hecho bien el Ministerio Público en estos momentos de aclarar en términos generales las circunstancias por las cuales requirió esta diligencia investigativa, independientemente de la oportunidad, que yo creo que también es algo que, había que tomar en consideración. No sé si lo vamos a conversar después, Sí, lo vamos a pero hablar. o sea, en ese contexto creo que es la función que le corresponde cumplir al fiscal. No, no persigan al persecutor. Indudablemente que después se pueden hacer efectiva la responsabilidad si existe algún tipo de irresponsabilidad, valga la redundancia, o respecto de la función que él está haciendo. Pero de lo que tú me lees en estos momentos, de lo que ha salido en los medios de comunicación, no sabemos el resto, tal vez no haya nada más, tal vez esto sea lo único, no lo sé. Oiga, No, el fiscal tiene que pero cumplir lo una función. entiendo, el financiamiento ilegal hay que probarlo, ¿no es cierto? Nos falta Sí, no basta un WhatsApp. Si hubiera sí. financiamiento extranjero, tampoco basta un WhatsApp. Cohecho, yo veo indicios, pero claro, de nuevo, hay que probarlo, ¿no? A diferencia del tráfico de influencias que está acá, o sea, está en una conversación. Eso prácticamente no debería ser, entre comillas. Yo sé que todo se tiene que investigar, hay que probar, hay que dar razón de las decisiones que se toman, pero parece que el tráfico de influencias no hay mucha duda respecto de eso, pues más allá de que sea el delito quizá más fácil de probar de todos los posibles que podría haber en este caso, ¿no? Bueno, habría que ver qué es lo que ocurre más, porque ahí se está sustentando, levantando que esa persona que aparece individualizada y no correspondería a la del informe. Hay muchos aspectos que hay que todavía determinar, porque podría tratarse perfectamente de un delito imposible. Bueno, hay mucho, te insisto, estamos en la etapa investigativa. Y por lo tanto, lo que ocurra con posterioridad dependerá del curso de la investigación. Pero en estos momentos, el fiscal está ejerciendo el rol que le corresponda conforme a la función que se le ha sido asignado y conforme a los antecedentes de los que disponía. Ya, pero a ver, si, eh, si el tráfico de influencia, ¿no es cierto?, sirve, supongo, para conductas como pedir un favor, para hacer, uno también, a mí me preocupa porque es un delito que podría configurarse, supongo, si es que yo le escribo, ¿no es cierto?, a un alcalde para pedirle una cosa más o menos sencilla, no tengo idea, que le dé hora a un amigo mío urgente para un examen de manejo, ¿cierto? Eso se podría llamar tráfico de O influencia, o sea, lo sería. sí, pero es que hay también un principio de trascendencia, de última ratio. O sea, todo, tú, para empezar, tú no eres funcionaria pública, hasta No, donde yo no, sé, Tere. Uno no pero, sabe en estos momentos, pero hasta donde yo sé, tú no eres funcionaria pública. Por lo tanto, ese tipo de hechos que no revisten gravedad como para poder afectar el bien jurídico protegido de aquí, que es la credibilidad de la institucionalidad o del funcionamiento del sistema o el aparato público, indudablemente que no tiene la relevancia necesaria para ser perseguidas penalmente. Pero si mm, estamos hablando de otros hechos que podrían tener un mayor grado de impacto justamente en el bien jurídico protegido, en ese caso el fiscal está obligado a investigar. Te insisto, yo no me atrevo aquí a decir si hay o no configuración de una hipótesis delictiva mientras no tengamos todos los antecedentes a nuestra disposición. ¿Mm? bueno, yo sí me atrevo. Cariola dice, quiero ir al financiamiento ilegal. Cariola dice que el empresario la ha apoyado en varias campañas. Nosotros no podría decir, si fuera su abogado, no podría decir, bueno, apoyar en la campaña puede ser que le invitó a comer para darle ánimo. ¿Ya? El problema es que para demostrar que no hubo financiamiento ilegal,
bueno, por de pronto tendría que individualizar al empresario en cuestión, justificar que se refería a él, y está complicado, porque no deben ser muchos los que tienen proyectos de huerto urbano, y por eso yo creo que se llegó a Emilio Yang, y a demostrar que si el apoyo fue económico, que da la impresión de que sí, porque más adelante en el mismo WhatsApp le dice este gallo ha financiado tales y cuales cosas, proyectos sociales, entonces, claro, habla de apoyar al comienzo, pero luego unas palabras después ya usa derechamente la palabra financiar. Si el apoyo fue económico, no habría financiamiento ilegal en la medida que ella, ¿no es cierto?, lo hubiera declarado. Entonces, uno no puede decir así de entrada que está seguro de que hay financiamiento ilegal, pero sí una arista que investigar irrelevante, ¿o no? O sea, y separado, bastante relevante. Bueno, hay que tomar en cuenta que, y aquí hay una crítica a la legisladora, cuando se introdujeron los delitos electorales, primero se denominan estos delitos de acción penal pública condicionada porque requieren de que los antecedentes sean puestos en conocimiento del Ministerio Público a través del CERVEL. Y no solamente eso, sino que los delitos electorales prescriben en un plazo de 2 años. Ah, Por ya. lo tanto, habría que establecer de qué tipo de infracción se trataría para establecer si estamos dentro del marco que nos permitan a nosotros desarrollar indagaciones en ese sentido. Habrá que ver qué ocurra. Yo no tengo claro el tema de las fechas, por lo tanto no me atrevo a No, pero especular está claro, en ese no, pero sentido. está claro que, digamos, su campaña fue hace más de 2 años, obviamente, por lo Sí. menos ahora este año viene por lo menos 3, y hasta donde sé, el CERVEL no ha presentado nada. Ya, uno como ciudadano, por ejemplo, supongamos que uno supiera del financiamiento ilegal de un determinado político y han pasado 3, 4 años de su elección, uno como ciudadano. Entonces, no se cursa la investigación si es que esta denuncia viene de una persona, Sí, sino que viene directo del lamentablemente CERVEL. hay una restricción respecto de la pesquisa de los delitos electorales. Y eso es una modificación que se introdujo en su oportunidad, que también fue objeto de crítica, pero tú sabes que cuando se trata de este tipo de circunstancias es poco lo que se sabe. Imagínate que los delitos electorales tienen el mismo plazo de prescripción que el simple delito cometido por un adolescente. La excusa para establecer un plazo tan corto, normalmente los delitos prescriben, los simples delitos en 5 años, los crímenes en 10, esa es la regla general, hay crímenes que tienen penas de presidio perpetuo que ya falta en 6 meses. Respecto a los delitos electorales, se estableció este plazo diciendo que se requiere una certeza rápida en relación a quienes ocupan cargos públicos para evitar distorsiones con posterioridad a las representaciones parlamentarias. ¿Qué Para mí cara no es excusa, pero así qué está cara la ley. de estos huevones? ¿Ah? ¿Qué ¿Ah? caras de... Bueno, No, ahí no, está, yo creo, la- no, ¿ah? yo creo, estoy de acuerdo con lo que dijiste, Tere, pero lamentablemente así se legisla, y no se ha podido revertir esa situación. A mí, en general, los delitos de acción penal pública condicionadas no me gustan, como los delitos, las infracciones tributarias, los delitos aduaneros, que siempre requieren o se estableció que requieren de la intervención de órganos previos antes de que el Ministerio Público inicie su investigación. Creo que eso le hace muy mal al sistema. Bueno, pero así está Bueno, establecido. ¿te acuerdas del Servicio de Impuestos Internos en el caso Soquimich? O sea, en el fondo paralizó todo y son órganos que finalmente las autoridades son nombradas por gobiernos con criterios políticos y qué sé yo. Pues entonces, bueno, en Es un fin. problema estructural mucho más grande que vale la pena que uno se detenga a conversar, porque no puede ser que el director del Servicio de Impuesto Interno tome una decisión de este carácter cuando depende políticamente de quien podría ser pesquisado por un hecho punible de esta naturaleza. Y eso Claro. nosotros lo vimos, del financiamiento ilegal de las campañas electorales. Bueno, un tema más Ahora, grande. yo para mí, dentro del tema, bueno, yo soy contraria a esta prohibición de financiamiento por parte de empresas, a todos estos límites, yo soy contraria a todas esas leyes, pero acá hay un problema más de fondo desde mi punto de vista, porque el empresario del que estamos hablando no es empresario, si es que llegara a demostrarse exactamente quién es, pero por las primeras eh, hipótesis fundadas, no mera especulación, estamos hablando de un chino que se refiere al gobierno chino y que parece estar ofreciendo algo en nombre de la dictadura china y a cambio de algo.
Entonces, eso entiendo, hay que investigar, pero está la figura como bastante clara, ¿o no? Yo no soy abogado, insisto, pero yo veo una cosa bien clara. Pero hay que investigar. Tú lo has dicho, creo que hay que indagar para establecer ese tipo de afirmaciones. Esperemos que el fiscal desarrolle Bueno, su pesquisa. tú eres ¿Ah? abogado, no me puedes decir otra cosa, pero quiero decirte que hay antecedentes potentes, que estas conversaciones son fuertes, o sea, tienen contenido, tienen peso, no son cualquier tipo de declaraciones. No, yo creo que hay que tener cuidado y no solamente en este caso, sino que en otros que lamentablemente se están produciendo. Esto no creo que... mira, si tú me preguntas a mí, Tere, esto no es un caso aislado. No, eso, no, si de eso, a ver, estoy absolutamente segura y de repente cuando uno ve blandura de parte de los mismos políticos en relación a estos casos, incluso cuando se trata de adversarios políticos, es evidente que esto es frecuente, común y no aislado y además ancestral ya la costumbre. Pero a mí me preocupa especialmente cuando hay un gobierno, o si es que hay un gobierno externo involucrado. ¿Para qué decir si el gobierno es una dictadura? O sea, ni siquiera es cualquier gobierno, no es, no sé, Alemania, ¿no? Es China. Entonces, para mí esto es un componente extra importante. Hay una norma que prohíbe también, ¿no? Financiamiento extranjero. Hay que determinar finalmente si hay disposiciones que, sobre todo cuando se trata de situaciones de guerra, no es el caso, y en cuanto al ingreso de dinero desde el extranjero para determinados objetivos, claro, hay reglas que se tienen que cumplir, pero yo no veo que haya infracción hasta este momento, sin perjuicio de lo que se determine en el curso de la investigación. En todo caso, yo creo que el problema de fondo acá es que no se trata de cualquier empresario. Si es que la persona es la que dicen que es, ¿no es cierto? Que calza, es un chino que se refiere además al gobierno chino y que parece estar ofreciendo algo a cambio de algo, y eso yo lo entiendo como cohecho. Bueno, habría que esperar qué ocurre del curso de la indagación que se realice por el Ministerio Público si hay una contraprestación, no solamente respecto de la persona que efectúa el ofrecimiento respectivo, sino que si hay intermediarios que puedan estar interesados al efecto. Recordemos que una de las cosas que han trascendido los medios de comunicación es que la defensa de quien está siendo investigada sostiene que habría una desprolijidad en el informe policial y que en realidad la mención de este empresario no estaría vinculada con aquella que ha trascendido. Por eso es importante esperar el curso de la investigación para acreditar la configuración de otros delitos o descartar la perpetración de los mismos. Ya, Eh, ya, pero en su WhatsApp, o sea, es ella en su WhatsApp la que le reenvía a Iracy Hasler el mensaje donde el señor en cuestión le ofrece a la Municipalidad de Santiago ayuda en función de las necesidades que tengan o que puedan tener. O sea, eso está ahí. O sea, independiente de quién sea el sujeto, digamos, si es Emilio Yanco es otro, lo que está claro es que hay alguien que está ofreciendo, hay alguien con quien comieron, es la misma persona con que comen, que en la noche o que este señor interesado en juntarse con ella, y ese mismo señor es el que después de esa comida le dice que le responda un par de preguntas respecto de cómo podría ayudarlo. Entonces, es como bien, no sé, difícil o bien inentendible o bien infundado esta pretensión de que esto es un ofrecimiento, no sé, que estamos hablando de otra persona, o sea, la referencia al gobierno chino la hace Por eso, alguien. Tere, tanto yo te encuentro, o sea, la situación es complicada y obviamente hay que establecer si existe un correlato con otro tipo de elementos que se puedan adjuntar a la carpeta investigativa para establecer, en el caso específico ya del cohecho, que es diferente al tráfico de influencia, si efectivamente existió este ofrecimiento, si existió una aceptación, si esto era posible de verificar. Son circunstancias que aún están truncas y que es importante esperar cómo se va decatando la pesquisa que va desarrollando el fiscal para establecer si existe o no otro delito. Y por eso el fiscal actualmente tiene caratulada o se parapeta en la posible perpetración solo del tráfico de influencia, que ya comentamos,
pero que no excluye que más adelante se pueda recalificar el hecho y eventualmente que la formalización decante en una figura punitiva distinta a aquella que fundó la petición de entrada y registro e incautación de la especie que hasta ahora hemos conocido. Parece comunicado de prensa lo tuyo, punto de prensa. Los parlamentarios comunistas, además, hay otra cosa que yo pienso, que es que los parlamentarios comunistas, incluida Carol Cariola, el Partido Comunista en general, tiene vínculos con China. O sea, no es como que acá alguien, no sé, el fanfarroneo, el fantoche acá es un poco improbable, ¿no? Alguien que habla en nombre del gobierno chino, hay la bancada, o qué sé yo, o ella misma se lo cree y en realidad fue una conversación así como de pasada. Estamos hablando además de un gobierno dictatorial sumamente severo en su represión a la libertad de los ciudadanos y que tiene autoridad sobre las empresas y los empresarios chinos. O sea, acá este capitalismo asiático es un capitalismo de amigos, es un capitalismo de jerarca. O sea, la economía no es algo que corra por un camino distinto al de la política. Entonces, pareciera ser que si alguien habla en nombre del gobierno chino, no es tan fácil, digamos, que esto decir, ah, no, fue como por decir. ¿Me entendí? A mí me parecería lamentable que se acreditara que una potencia extranjera, en este caso la China, pudiese estar teniendo incidencia políticas públicas internas que decantaran en algún tipo de favorecimiento para los mismos. Eso creo que sería súper complicado, tomando en consideración también el contexto en el cual nos encontramos situados. Recordemos que está, o la Fiscalía ha determinado que un gobierno como Venezuela perpetró o colaboró en la perpetración de un hecho punible en contra de un disidente político, lo que ya es extremadamente grave que ocurre en nuestro país. Si a esto se suma el hecho de que puedan haber injerencias con intereses propios de otra potencia, bueno, este asunto se tornaría mucho más complicado porque los ribetes jurídicos habría que enlazarlos con ribetes políticos y de relaciones internacionales. Como muy bien tú dices, el gobierno chino niega su intervención, pero no hay que ser ingenuo para pensar de que obviamente jamás va a aceptar o va a reconocer que tenga operadores al interior o en el país para velar por sus intereses. No creo también tampoco que sea el único país que los haya tenido y es parte de lo que hay que, de lo que hay que hacer para mantener finalmente la soberanía, que no solamente se traduce en aspectos de mantener incólume la frontera, sino que también hay aspectos internos que nos hace estar atento a lo que pueda ocurrir con la elusión del Estado de Derecho, estar realizando conductas que puedan estar favoreciendo a otros países en desmedro de los intereses internos. No, además, yo no puedo obviar que si bien eso ya es malo o peligroso o, en fin, grave, particularmente grave, yo creo que acá estamos hablando de comunistas. O sea, yo no sé si tú eres anticomunista, No, yo no me soy anticomunista, Tere, no soy declaro, anticomunista. Me preocupa la injerencia de todo gobierno extranjero y uno de ellos el chino. Estamos dentro también estamos en el contexto de una disputa que se da entre potencias y no sabemos cuál va a ser el nivel en el que va a escalar esto. Yo creo que la sí, situación que está ocurriendo en nuestro país trasciende. Creo que no podemos mirarnos simplemente el ombligo. Es algo que es muy grande y sí, que también es pero dentro de un cambio focal. Y por lo tanto, mira, si es gobierno comunista o no es comunista, a mí me preocuparía de todas maneras. Yo sé que hay una percepción distinta en términos de ciertas dictaduras u otras, o de el nivel o de los ribetes y consecuencias que podríamos tener con un gobierno totalitario perdí. preocupante, todo tipo de gerencia. Oye, además, yo insisto, el comunismo es por ideología internacionalista, es en esencia imperialista y China tiene evidentemente intereses de esa naturaleza. Entonces, para mí no es lo mismo que haya una empresa española que tiene una concesión en Chile. A mí ya me preocupa que haya empresas chinas a cargo, qué sé yo, de la electricidad en nuestro país o de empresas importantes en áreas estratégicas. Eso ya me preocupa. Pero si tuviera injerencia a estos niveles, a mí no me da lo mismo que estemos hablando de una de las dictaduras más brutales en el fondo de que existen hoy día en el mundo. Entonces,
en fin, que esté el gobierno apoyando a militantes de su partido, a mí me parece particularmente grave, y tú me dices que además, claro, entraríamos en otro delito. O sea, a ver, Andrés, quiero volver ahora a lo que hemos estado de alguna manera tocando dentro de la entrevista, la fiscalía. ¿Por qué incautar ese día los teléfonos y no otro? ¿Cómo funciona el procedimiento? ¿Crees que haya sido adrede o te calza que pudieran no haber tenido información? Tú decías al comienzo de esta entrevista que son muchos los intervinientes en estas cuestiones y que por lo tanto es muy probable que sea difícil centralizar una operación para hacerla calzar con un parto, que dicho sea de paso, no sé si fue de parto natural o cesárea, estaba programado, pero más allá de eso, ¿no te da la impresión de que esto pudo ser una casualidad? Yo creo que no hay injerencia por parte del Ministerio Público para haber elegido, o la policía para haber elegido esta fecha específica para realizar la diligencia. Como muy bien comentábamos en un principio, cuando se requiere este tipo de medidas intrusivas, el fiscal no obra por mutuo propio, requiere una autorización judicial. Esta autorización judicial es concedida y se entrega a una policía. Ahora, hay algo importante que manifestar o dejar en claro. Las policías, si bien es cierto, son órganos auxiliares del Ministerio Público, no dependen jerárquicamente de la misma. Es decir, un fiscal no le confiere o no tiene una orden que pueda emitir una jerarquía sobre alguna autoridad de la policía. La policía recibe la orden y la policía materializa desde el punto de vista logístico cómo lleva a cabo o cómo desarrolla la orden que le confirió un tribunal. Hay que tenerlo súper claro. La orden es del tribunal, no es del Ministerio Público. Y por lo tanto, la policía está obligada a llevarla a cabo. Ahora, según la explicación que se dio por parte del fiscal, habrían existido inconvenientes desde el punto de vista del colapso eléctrico que hubo en alguna oportunidad, también que se ingresó un escrito y no fue debidamente resuelto. Todo esto se hubiese solucionado si en realidad esta diligencia se hubiese desarrollado de otra manera. Y aquí yo quiero entrar a otro aspecto, a otra línea, si me permite, Estere. Cuando Sí. se trata de este tipo de investigaciones contra ciertas autoridades, uno como fiscal, o cuando uno desarrolla diligencias investigativas de este carácter, lo menos que quiere es abrir flanco para finalmente otorgarle o conferirle argumentos a quien está siendo investigado para que el día de mañana impugne la legalidad de la actuación que yo estoy desarrollando. Por lo tanto, no me cabe la menor duda de que el fiscal no quiere que se ensucie finalmente su investigación con este tipo de circunstancias que obviamente le permiten a quien está siendo investigado victimizarse. Y eso obviamente que va a dar pie a que esto se siga discutiendo durante todo el curso de la investigación. Hoy, o perdón, ayer se ingresó una solicitud por parte de la defensa para anular la actuación, precisando que las actuaciones de la policía y del Ministerio Público no pueden anularse. Lo que se anula es la resolución judicial. Y lo que se está pretendiendo, al parecer, es que se deje establecido de que la información que se le proporcionó al juez para haber otorgado esta orden de entrada de registro de incautación tenía desprolijidades importantes, como por ejemplo el error en el empresario, como por ejemplo que se habría forzado la interpretación de determinados mensajes que se constataron existían en algún teléfono y que habrían permitido al juez a llegar a una conclusión que habría sido errónea. Ahora, estamos recién en la etapa de la investigación preliminar, inclusive antes de la formalización. Es natural que se requieran desarrollar algunas diligencias para configurar o descartar este tipo de consideraciones. Por lo tanto, a mí me parecería que de prosperar la solicitud de la defensa, me llamaría mucho la atención. Raro, Mucho la raro, atención. raro, porque además, yo insisto, los WhatsApp son bien elocuentes, son largos, son específicos, no parecen, no están pegoteados, digamos, mensajes en sí mismos son suficientes, muchos de ellos. Entonces, en fin, dicen que Cariola habría tenido acceso a la carpeta y que había riesgo real de que borrara los mensajes, bueno, cosa que ella sí ya había hecho, tú lo comentaste antes, esto es relevante, digamos, en términos de sospecha, de prueba, no sé, no tengo idea hasta qué punto eso se puede considerar un agravante, un indicio, supongo, ¿no?
Sí, pero creo que obviamente pudo haberse desarrollado de otra manera la diligencia investigativa para evitar justamente que se impugnaran el resultado de la misma el día de mañana. Esto, usted hemos visto que ha escalado inclusive a que se haya hablado de que van a efectuarse requerimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obtener un pronunciamiento. A ver, yo coincido contigo, André, en que si uno lo piensa desde el punto de vista de la fiscalía, es muy inconveniente que el caso, lo que dices tú, en el fondo, que el caso se transforme en un caso de violencia obstétrica, como le dice, como a esta gente le gusta usar términos y en fin, ellos deberían ser los más interesados en evitar polémicas innecesarias, ¿no? Porque acá además hay material. Ahora, esta presentación ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, desde el punto de vista jurídico, no sé, un diputado puede demandar al Estado en primer lugar. Bueno, cualquier persona puede hacer efectiva una reclamación en contra de algún tipo de infracción a la Convención o a la Convención de Derechos Humanos, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Indudablemente que está dentro de las perspectivas que se pueden desarrollar, pero previamente hay un examen de plausibilidad que se desarrolla por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para determinar si esto pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto toma bastante tiempo. Por lo que claramente este anuncio o esta acción que se pueda realizar tiene un cariz eminentemente político. Ya, un show. Y por lo tanto no creo que tenga una efectividad en el corto plazo, indudablemente. Mira, a mí esta situación de Cariola me parece grotesco que una diputada que goza de todos los privilegios que le da su clase y su cargo pretende eludir el deber que tiene de enfrentar su responsabilidad, analogando además su situación con la de miles de mujeres chilenas que enfrentan o efectivamente han sido maltratadas en servicios públicos en el contexto de un trabajo de parto. Esas cosas pasan, es una realidad y a mí me parece una falta de respeto que Cariola pretenda hacernos creer que es una más de esas mujeres. Me parece inaceptable esta estrategia comunicacional política que ha adoptado por lo visto. Bueno, insisto, yo creo que está dentro de las posibilidades que están tomando en cuenta que lamentablemente la diligencia se desarrolló como nosotros constatamos a través de los medios de comunicación. Nos pudimos o se pudo haber ahorrado a la Fiscalía todo este tipo de inconvenientes y las policías también de haberse verificado de otra forma. Ahora, volvemos a insistir, hay antecedentes que nosotros no conocemos. De ahí que los tiempos también pueden responder a este tipo de necesidades que seguramente se van a ir develando a través del tiempo. Y si existió algún tipo de vicio, tendrá que hacerse valer no por los medios de comunicación, sino que ante los tribunales de justicia, haciendo efectivas las prerrogativas que a cada uno le han sido conferidas. Creo que lo Ahora, peor que puede ocurrir es en estos momentos los cuestionamientos que se están dando en términos generales y los aprovechamientos también respecto a una indagación que está en curso y que hay que esperar los resultados para ver si efectivamente es este otro hecho punible o no es ninguno. Yo creo que hay que mirar, la prudencia y la templanza son dos virtudes, además de la fe, la esperanza y la caridad, en las que yo también comparto, Tere, que hay que aquí desarrollar y elevar. oye, ¿tú le ves alguna viabilidad? Esto ya no es fuera del ámbito penal, pero alguna viabilidad a la moción de censura. Ayer aparecía en medios de prensa la información de que la derecha estaba reticente a tomar alguna acción en relación a Carol Cariola como presidenta de la Cámara por la forma en que se había producido este procedimiento, cuestión que a mí me parece insólita, o sea, o hay argumento o no hay argumento, no puede uno tomar las decisiones sobre la base de cómo se vea la cuestión. Y una acusación constitucional, incluso independiente de los resultados de la investigación, ¿o crees que No, son cuestiones que pueden correr por carriles separados? yo creo que son por carriles separados, no creo que prosperen. Tú sabes perfectamente que cuando se trata de la
censura a la mesa, esto se trata de contar votos, simplemente, no el tipo, los argumentos que puedan haber, lo mismo que la acusación constitucional, por mucho que digan que existen planteamientos jurídicos que tienen que ser ponderados, todo finalmente se traduce en cuántos votos tienes tú, cuántos votos tengo yo. Y en ese contexto no veo ninguna posibilidad de que esto prospere, más aún tomando en consideración que se trata de una investigación que está en curso, que perfectamente Carlos Calliero se puede asilar legítimamente la presunción de inocencia, y creo que hay que esperar que esto avance, porque desde el punto de vista político, derrotas consecutivas en términos de golpear permanentemente a una determinada persona puede terminar fortaleciéndola. Yo no creo que sea tampoco una buena Yo, estrategia ahora. ¿Mm? yo no creo tanto eso, pero, y a propósito, mira, quiero comentar contigo ya para cerrar, el caso de la renuncia de Miguel Crispi. ¿Por qué quiero comentar contigo? Porque también es un tema más político que jurídico, pero hubo varias conductas suyas que encuentro interesante analizar desde el punto de vista de un abogado. A ver, voy a hacer un resumen de nuevo por si acaso, qué sé yo, cualquier cosa. A la gente pierde de vista a veces quiénes son los personajes o el prontuario, entre comillas, de estos personajes. Miguel Crispi, el señor que días antes de que estallara el caso de Fundaciones se reunió con Catalina Pérez, ocultó esta información a la fiscalía, tampoco le contó a Boric, por lo que se sabe. Crispi fue el que aprobó un convenio de Procultura por 629 millones para la pintura de fachada, no sé si te acuerdas, 260.000 pesos por metro cuadrado, mientras era subsecretario de Desarrollo Social. Crispi es el que se negó 2 veces a asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el caso Fundaciones, eh, argumentando que no estaba obligado porque no era funcionario público. Él trabajaba en segundo piso para el presidente de la República, pero como daba boleta, no era funcionario público. Crispi fue uno de los primeros en enterarse de la denuncia por violación contra el ex subsecretario Monsalve y por tanto es de alguna parte, en algún sentido, en alguna medida, también el responsable de que no haber aconsejado al presidente de que le exigiera la renuncia. Crispi es el que repitió hasta el cansancio cuando fue citado en el Congreso por el caso Monsalve, que no podía responder nada porque las conversaciones con el presidente eran privadas. Crispi es el que no advirtió que la compra de la Casa Allende era ilegal. Crispi es el marido de Olivia Contreras, que fue contratada como productora del Museo Interactivo MIM, con un sueldo bruto de 1,5 millones más o menos por el director ejecutivo del MIM, que por supuesto también era en el Frente Amplio, a pesar de que solo cuenta con enseñanza media y no tiene estudios superiores ni experiencia laboral en el área. Crispi es un fiel representante, un niño símbolo desde mi punto de vista de la ética y el carácter del Frente Amplista promedio. Pero quiero preguntarte por estas conductas que tuvo Crispi en relación a investigaciones. Quiero decir, en primer lugar, de nuevo, esto yo creo que obviamente no es penal, pero esto de resistirse, esto de argumentar que no eres funcionario público para los efectos de no asistir a una comisión en que se te está solicitando ir. ¿Tiene algún... ¿Tú qué opinas de eso? Mira, primero creo que esto es representativo de algo que es doloroso. Yo lo tengo que asumir de manera dolorosa porque se prometieron muchas cosas que no se cumplieron. Efectivamente, aquí hay una exacerbada conducta que se refleja en esta lealtad malentendida de mantener una persona en un cargo específico por amiguismo. Esa da la impresión. Además, es lamentable porque un gobierno en el que más de alguna vez se dijo que no iba a existir el cuoteo político, termina cuoteándolo todo. Un gobierno en el cual, no es el caso de Crispi, pero en el que iban a asumir figuras nuevas, finalmente terminan asumiendo muchas veces figuras que se repiten de manera constante. Es una desilusión porque lo que tú manifiestas en términos de lo que es un jefe de asesores genera consecuencias que son perniciosas para el gobierno y que repercuten en otros miembros del gobierno que tal vez asumieron cargos para tratar de lo que estaba ocurriendo y sostener finalmente perspectivas que desde un punto de vista radicalizado tuvieron que finalmente devenir en pragmática. Y todo este tipo de este tipo de conductas desplegadas por él
generaron diferencias que ponen en entredicho lo que se estaba haciendo, el esfuerzo que se está desarrollando por parte de quienes forman parte de, por quienes detentan cargo en el propio gobierno. Yo entiendo que cuando una persona es en su calidad de funcionario público, porque yo no tengo duda de que él es funcionario público, ¿eh? No me cabe la menor duda de que es así. Recibe un estipendio que proviene de las arcas fiscales, ocupa un cargo que es de asesoría justamente al presidente de la República. Por lo tanto, parece como infantil el tratar de excusar la concurrencia en que no tiene esta calidad. Lo que sí podría determinar, como si existen otro tipo de circunstancias, ¿ah? Que se niega a responder determinadas preguntas, puede ser en términos de la reserva por decisiones que tienen que adoptarse en el contexto de debate que muchas veces tienen que tener este carácter de no darse a conocer a la ciudadanía. Ahora tú me puedes rechucar y Se me refiere, puedes decir, pero voy a terminar, déjame terminar, Tere, porque aquí yo sé lo que tú me dices. Porque no, efectivamente, te va a preguntar a qué te efectivamente, refieres. efectivamente, Tere, mira, efectivamente, Tere, tú me puedes preguntar, sí, yo puedo guardar silencio en relación a aquello que forma parte del cargo que yo detento. Pero cuando se trata de infracciones desde el punto de vista administrativo y de hechos que eventualmente puedan llegar a ser constitutivos de delito, yo tendría que guardar reserva simplemente porque puedo tener la calidad de imputado. Y en ese caso tengo que declarar esa circunstancia para poder justificar mi silencio. No me gusta a mí el silencio ni la reserva. También tengo mis dudas en términos de la efectividad de estas comisiones investigadoras, ¿ah? Y del No, objetivo que persigue esta comisión investigadora. oh, Pero indudablemente que parte de la justificación que condujo a la renuncia de Crispi se debe a lo que estamos conversando ahora. No se podía seguir sosteniendo este silencio permanente en simplemente el hecho de que se trata de un asesor del presidente de la República, con todo lo que se ha ido arrastrando en términos de ciertas circunstancias que aparecen dudosas. A mí sí, me porque complica particularmente, era un me preocupa caso particularmente el tema convenio, me preocupa particularmente el tema convenio y particularmente lo que está vinculado con el caso de Manuel Monsalve. Y eso puede tener consecuencias posteriores, que tal vez nosotros no conocemos ahora, pero que vamos a conocer con posterioridad y que tal vez hayan servido también de motivo para que se haya dado una renuncia al mismo tiempo que la renuncia de Manuel Fernández. sí, lo que pasa es que es un poquito tardía. A mí me parece que las conversaciones que tú tienes con un presidente evidentemente no son o no tendrían que ser necesariamente públicas, pero cuando esto se produce en el contexto de una investigación de un delito gravísimo, en el cual es relevante saber cuál era la intención en el fondo del presidente al no hacerlo renunciar, no pedirle la renuncia de manera inmediata, yo creo que el silencio es bien discutible ahí. ¿Hasta Yo qué punto? en esta oportunidad, Tere, en esta oportunidad concuerdo contigo. Sí, efectivamente creo que ha sido destiempo. Debió haber renunciado mucho antes Mm. y expuso, mantuvo la exposición del gobierno de manera consecutiva. Tanto es así que a mí me puede también hacer ruido lo que vaya a ocurrir con el tema de la venta de la casa del presidente, del expresidente Salvador Ah, Allende. sí, ¿qué Creo, piensas de eso? ¿ah? ¿Cuál es tu opinión sobre ese caso? ¿Por qué me haces preguntas dolorosas, Tere Marinovich? Bueno, no sé, Yo creo que ah, eso te pasa por estar del lado equivocado. O sea, no se trata, yo creo que errores se cometen en todas partes. Esto es una desprolijidad oye, potente. oye, oye, pero no, pues, Los artículos 38 y 60 de la Constitución, la verdad es que es bastante claro. Y creo que la circunstancia de no haber anticipado los ribetes jurídicos que ahora me salgan con una interpretación de determinado sentido, que yo puedo estar de acuerdo, pero no te anticipaste a que le estás entregando insumos a quien es la oposición más dura para que te contrarresten con una interpretación que es absolutamente viable. Tanto así
que tú tienes que hacer renunciar a una ministra de Estado, Maya Fernández, para que te saquen el requerimiento en el Tribunal Constitucional. Tú sabes que ocurrió eso, que la renuncia ayer de Maya Fernández implicó que se retirara el requerimiento justamente para removerla ante el Tribunal Constitucional. Y no solamente eso, sino que te queda pendiente el hecho de qué va a pasar con la senadora Allende frente a justamente la intervención que tuvo por esta falta de prolijidad, por esta arrogancia, por esta vanidad de determinados personeros que lamentablemente se dicen expertos, pero que finalmente por esta falta de trinchera, por falta de carrera, por falta de experiencia, termina cometiendo estos errores que son extremadamente infantiles y Sí, graves, que pueden pero llegar a ser constitutivos de una infracción que pueden ir más allá de lo meramente administrativo. sí, pero mira, no me gusta la palabra desprolijidad porque la encuentro como, es como, no sé, yo usaría la palabra desprolijidad cuando uno ve una acusación constitucional mal redactada, por ejemplo. Ahí uno usa la palabra desprolijidad. Acá hay una ilegalidad evidente, como dices tú, o sea, literal, y además una actitud de cara y raja también. Voy, le vendo al Estado, pero el Estado, pero tampoco le entrego la casa, sino que la casa vuelve No, a la no, fundación. no, no, sí, sí, no tengo nada aquí Hay un no, problema no de vamos a fondo, entrar a más inventar allá de la... argumentos para tratar de dar vuelta a algo que resulte evidentemente cuestionable y que justamente constituye uno de los motivos por los cuales los cuestionamientos del segundo piso debieron haber dado pie a que renunciar a Crispi y muchos más, ¿ah? Hace mucho tiempo y no solamente ahora cuando ya esto ha avanzado significativamente. Sí, Vamos a ver qué ocurre en adelante en este último periodo, pero me da la impresión que no hemos terminado con esto de las consecuencias o ribetes que tienen algunos de los aspectos a los que tú hiciste mención. En mm, particular el caso Monsalve, el caso de la casa del expresidente Salvador Allende, que yo lamento particularmente por el nivel de desconocimiento que se manifestó o de arrogancia. ¿Sabes qué? Ya, yo creo que hay desprolijidad, pero puede ser arrogancia llegar a tal nivel de que yo lo voy a hacer porque estoy en determinado cargo y la verdad es que importa poco lo que la regulación legal establezca porque es mi decisión. Creo que eso mm. representa mucho de ciertos sectores que actualmente forman parte del gobierno. ¿Mm? Yo Sí, lo bueno, lamento, en serio lo lamento mucho. muy frente amplista esto. Si lo hago yo Mm, está bien, digo. Como que tienen la capacidad de volver mm. legítima cualquier cosa, porque el fin es bueno, no sé cuál será la lógica, pero en definitiva vemos un poco eso. Bueno, Andrés, eh, ha sido demasiado buen profesor, y a mí no soy abogada y todo, no soy abogada, no he estudiado Derecho, pero debe ser un muy buen profesor, me ha quedado demasiado claro todo lo que has explicado. Y bueno, agradecerte la entrevista y dejarte invitado para una próxima, porque lamentablemente estamos viendo más casos de esta naturaleza de los que uno querría, ¿no? Que se tomaran la agenda. Muchas gracias a ti, Tere, a tu disposición y además que tú manejas una de las disciplinas más hermosas y es la filosofía. Y por lo Claro. tanto yo admiro mucho eso y creo que justamente ahora hace mucha falta esta reflexión, estos marcos que pueden servirnos para ir construyendo caminos. No encontrar la verdad, pero tal vez ir construyendo caminos en ese sentido. Así que muchas gracias a ti, Tere. ¿Mm? Ya, oye, adiós Andrés, muchas Listo. gracias. Chao. Adiós, Chao. acordarse de poner like. Chao.